Mi pregunta era Dime, dime. mi pregunta era porque yo realmente esta semana, el tiempo en el que, por ejemplo, en la universidad solo había como de trabajar 2 horas porque abrían a la 1 y a las 3 se iba la energía y yo netamente me estaba enfocando en la parte práctica, Ya, pero no sé, bueno, igual, o sea, eso de la introducción sí ya está solventado y metodología ya la tengo clara, entonces eso sí podría escribir. Pero claro, en sí eso de los digo. avances, en sí de los avances de esta semana era, yo, o sea, netamente es parte experimental y claro, tengo fotografías y eso, pero Sí, por eso era pero la pregunta. perdón, sí, pero recuerda que, o sea, la parte de, o sea, ahorita no estamos trabajando sobre resultados. Obviamente lo que veo es lo que tú me dices que ya has estado obteniendo algunos resultados y obviamente eso está bien, pero recuerda que eso de los resultados los vamos, o sea, todavía no nos estamos enfocando. El avance era puramente a lo que iba a ser la metodología. Sí, bueno, Ah, entonces ok, eso un ok. poco perdón, ¿me decías? No, no, que sí, sí, sí entiendo. Claro. Ya, entonces eso les digo, o sea, bueno, sobre todo a las personas que van a revisar el video después, que quede claro, ¿no? El avance es respecto a lo que es la metodología, ¿no? Tal como hicimos en la sesión presencial hace 2 semanas, que un poco revisábamos la introducción, mañana va a ser una sesión personal con cada uno de ustedes, sí. Ya les doy la indicación, incluso les voy a poner en el ELSA, sé que hay muchas personas ligadas a la universidad que ahorita mismo por un evento no están presentes, pero bueno, para que sepan, o sea que mañana la revisión va a ser personal. Sí, tengo que ver cómo creo esto de las salas dentro de Zoom, porque les voy a ir llamando por orden de lista. Sí, les voy a ir llamando por orden de lista para que ustedes vayan haciendo lo que es la presentación. ¿Ya? Entonces, eso, recuerden, el avance de la metodología tiene que ser un avance puramente textual. Claro que pueden haber imágenes, claro que pueden haber, pero recuerden que todavía no estamos trabajando sobre los resultados. O sea, no es que no estamos trabajando, sino es que no estamos escribiendo acerca de los resultados. Sí, obviamente les he dicho que ustedes tienen que como que hacer, trabajar en paralelo en varios asuntos, ¿no? Por ejemplo, lo que van a ser resultados, metodología, introducción, que hayan cambios, ¿no? Pero bueno, por el momento eso les digo. Mañana lo que es una revisión acerca de lo que es la metodología. ¿Ya? Mañana también lo que les voy a poner es prácticamente lo que es sus pertinencias, los documentos para que ustedes vayan subiendo a la carpeta de Drive. Sí, eso es importante. Creo que tenemos que hacer otro tipo de documento, simplemente por un poco se podría decir por burocracia por papeles que tenemos que tener, que es una solicitud que ya les voy a poner a lo largo de la semana para, como un modelo, como hicimos como lo que era lo de la pertinencia, ¿no? Simplemente para que ustedes lo llenen y simplemente para que ustedes envíen eso de ahí. Sí, es un puro formalismo, se podría decir. Ya, entonces, bueno, no sé si queda alguna otra cosa por decir o por revisar. Ya, entonces, bueno, vamos a seguir. Sí. Bueno, ahora sí, parece, solo quito esto de acá, no, el chat no se me va. Ya, acá está. Entonces, bueno, ahora sí vamos a comenzar, ¿no? A ver, estamos justamente con esta parte de lo que es, estábamos hablando de como les había dicho justo antes de empezar a grabar, ¿no? Estamos trabajando acerca de los resultados, ¿no? Estamos trabajando con esta parte de acá. Hemos dicho que la forma más óptima de presentar resultados es tablas, ¿no? Es tablas e imágenes. De hecho, las imágenes, ¿no? Habíamos dicho que cuando tenemos datos puntuales podemos comparar mediante tablas. Las tablas tienen que tener los elementos necesarios, no tienen que estar sobrecargadas. Y también cuando tenemos un mayor, ¿cómo sería? Número de datos a presentar y a comparar, el mejor resultado es presentarlo por medio de lo que son imágenes, ¿no? Ya habíamos hablado algo de esto en la parte de los resultados, habíamos dicho de que siempre tenemos que dar una pequeña explicación de lo que son las imágenes.
antes de nombrarlas o sea, cuando las nombramos en el texto, las imágenes también tienen que estar enumeradas, tienen que tener una pequeña descripción y sobre todo habíamos dicho que tienen que ser autoexplicativas, ¿no? Autoconcluyentes. Eso quiere decir de que de alguna manera se puedan interpretar sin la necesidad de tener que leer el texto, ¿no? Y bueno, entonces vamos a trabajar con algunos tipos de imágenes, ¿no? Algunos tipos de imágenes que ustedes pueden presentar. El objetivo es que mostrar los códigos que ustedes pueden utilizar en MATLAB para presentar estos resultados, ¿no? Hay algunas personas que tal vez los deben de conocer, hay otras personas que tal vez no, pero bueno, el objetivo es un poco que también ustedes tengan el código necesario para mostrar esta parte de acá, ¿no? Y respecto a lo que es esta parte del código, espérense, déjenme poner, ustedes tienen, perdón, esta parte de acá, chin, 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 ya, ustedes tienen, no, esto no es, ustedes tienen en el ELSA, en la parte de actividades y recursos, en la unidad uno justo en esta parte de acá, en la que se nos dice, espérense, creo que fue, ¿no? Clase 11 sábado 19 de octubre de 2024 tienen un acceso a lo que es una carpeta de Drive, en donde ustedes van a poder descargarse lo que es el código de MATLAB de lo que vamos a trabajar hoy, ¿no? Eso simplemente lo pueden descargar o pueden copiar las líneas de código y hoy día recuerden, vamos a trabajar con lo que es, bueno, aquí están las imágenes, ¿no? Le voy a poner mejor acá CLC. Lead all, ¿no? Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es un poco trabajar con lo que es MATLAB, ¿no? Este es el código. Ya vamos a ir viendo, ¿no? Primero vamos a ir viendo lo que son los tipos de imágenes y después vamos a trabajar en base a lo que es el código, ¿no? Un poco el análisis, ¿no? O sea, habíamos dicho, vamos a tener distintos tipos de imágenes que nosotros podemos utilizar para presentar lo que van a ser los resultados, ¿no? Primer tipo de imagen que nosotros podemos ver es las imágenes de vallas, ¿no? Entonces, la gráfica de vallas, ¿qué es lo que hace? Lo que va a hacer es organizar los datos en vallas rectangulares, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir hacer una comparación de datos relacionados, ¿no? Las barras son un tipo de gráficas muy popular porque la mayoría de gente está familiarizada con la manera de escanearlas rápidamente, ¿no? Eso es lo que nos dice, o sea, eso es una forma rápida en la que nosotros podemos sacar conclusiones acerca de la información que se nos está presentando. Y sobre todo nosotros podemos, o sea, es una forma en la que nosotros podemos mostrar datos comparativos. Sí, aquí está prácticamente, ustedes pueden ver siempre tenemos que analizar lo que es el eje X. En este caso decimos que el eje X, que son? Es prácticamente meses, ¿no? Aquí tenemos distintos meses, enero, febrero, marzo, abril. Y el eje Y, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo que es costos, ¿no? Incluso aquí tenemos una pequeña leyenda que nos dice que estos costos, o sea, o este dinero, de alguna forma, porque acá está, ¿no es cierto? 0, 50, 100, 150 con el símbolo de dólar. Entonces eso nos quiere decir que esto nos va a indicar lo que son las ventas mensuales. ¿Ya? Entonces, eso les digo, es una forma en la que nosotros podemos presentar información que va a ser fácilmente, que se va a comparar, ¿no es cierto? En este caso estamos comparando ventas cada mes y nosotros podemos sacar conclusiones acerca de estas ventas, ¿no? O sea, es muy fácil sacar una conclusión. Aquí decimos que, por ejemplo, el mes que hubo mayores ventas fue junio, el mes en el que hubo menores ventas fue marzo. Sí, ese es el objetivo. Obviamente nosotros no estamos trabajando con ventas, nosotros estamos trabajando con una amplia gama de varios temas, ¿no? Algunos van por la parte de mantenimiento, otras partes van por desarrollo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver qué tipo de gráficos se adapta mejor a lo que ustedes van a necesitar a la presentación de los resultados. Sí. Esto acerca de lo que son las imágenes de vallas, ¿no? Después, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener van a ser gráficos de dispersión, ¿no? Los gráficos de dispersión, sobre todo, los vamos a utilizar cuando nosotros tengamos una gran cantidad de datos, ¿sí?
en las que nosotros podemos ver prácticamente con el comportamiento de estos datos, ¿no? El comportamiento de esta información, cómo se van comportando a lo largo de lo que es el tiempo, ¿no? ¿Qué nos dice? Las gráficas de dispersión no es la forma más clara para escanear la información, ¿no? Sino que nos dice que son datos visualizados, se muestran en una pantalla. Sí, lo que pasa es de que cuando nosotros trabajamos con gráficos de dispersión, no es que se supone, sino que utilizamos estos gráficos para cuando tenemos gran cantidad de datos, ¿no? Cuando tenemos gran cantidad de datos que pueden ser mediciones o que pueden ser las bases de datos que ustedes van obteniendo, ¿no? Y nosotros vamos viendo cuál es este tipo de eh, comportamiento, ¿no? Acá nos dice que nosotros podemos utilizar esto para visualizar datos que contengan medidas cuantitativas, ¿sí? Que cambian con frecuencia. Ya, entonces es precisamente lo que nosotros vamos a utilizar. De hecho, acá nosotros podemos tener, solventar o utilizar este tipo de gráficas para eh, poner, por ejemplo, modelos, en este caso, aquí la línea que tenemos acá, esta línea verde, prácticamente lo que nos estaría indicando es la regresión lineal que haríamos en base a lo que son estos datos, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante en lo que sería estadística, ¿no? Igual, ya vi algunos trabajos de ustedes están trabajando en ERE también, ¿no? Entonces ya saben que, bueno, también si no les sirve MATLAB para sacar algunos datos estadísticos, pueden utilizar también lo que es ERE. Sí, y aquí más o menos en ERE se ve esta parte de lo que son los gráficos de dispersión, ¿no? Cuando tienen grandes volúmenes de datos, ¿no? Y cuando hacen estas aproximaciones, estas regresiones o estos ajustes, sí, de curvas. Esta es lo que habíamos visto, ¿no? Teníamos la parte de los gráficos de dispersión. Ahora, lo que vamos a ver van a ser los gráficos de pastel, ¿no? Acá nos dice, bueno, un poco la descripción, ¿no? Que es una relación de amor-odio con la gráfica de pastel, ¿no? Gráfica circular. Esos son bastante extendidos, ¿no? Sobre todo nos sirve para utilizar, puede ser que tenga algún tipo de relación con lo que son los gráficos que habíamos visto antes, los de barras, y sobre todo nos utiliza cuando nosotros estamos, no, nos sirve, utilizamos este tipo de gráficas cuando nosotros estamos utilizando o hablando acerca de lo que son porcentajes. Sí, cuando nosotros estamos presentando porcentajes, recuerden que el porcentaje siempre va a tener como que el rango de 0 a 100, ¿no? De 0 a 100, 0 lo mínimo, 100 máximo. Y nosotros cuando queremos hacer esas comparaciones entre lo que van a ser varios tipos de datos o varios tipos de porcentajes, podemos utilizar lo que son estas gráficas de pastel. Sí, esos son bastante utilizados, son creo que los más extendidos que puede haber, porque se utiliza realmente en todo, no solo en la parte de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, si ustedes trabajan con un modelo, no sé, van a necesitar un cierto tipo de gráficos específicos, pero esto se puede utilizar en casi todo, ¿no? Los gráficos de lo que son tipo pastel. Sí, y acá nosotros tenemos otro tipo de gráficos que van a ser los tipos de gráficos de líneas. Yo creo que esos tipos de gráficos ustedes o varios de ustedes los van a utilizar bastantes, ¿no? Ya sea en lo que es la medición de datos, recordemos que aquí hay gente que está trabajando con lo que es análisis de datos, ¿no? Que es la parte, por ejemplo, están haciendo la comparación de ciclos de consumo entre par de ciudades o están tomando datos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una gran cantidad de datos, vamos a tener que utilizar este tipo de gráficas de líneas, ¿no? Este tipo de gráficas de líneas, por ejemplo, ya los utilizamos cuando nosotros hicimos la práctica de la parte de diseño de experimentos, ¿no? Porque este tipo de gráficos, por ejemplo, vamos a poder graficar lo que eran las señales obtenidas por los sensores, que era básicamente lo que hicimos en esa práctica, ¿no? Nosotros realizamos la medición mediante lo que era el OBD2 y con eso obtuvimos una base de datos, después la organizamos, la limpiamos, ¿no? ¿Y qué es lo que hicimos? Fuimos, o sea, pudimos ver cómo era el comportamiento de revoluciones, el comportamiento de los sensores, ¿no? Nosotros, o sea, obtuvimos un vector de datos y ese vector de datos lo graficamos. Esos eran gráficas de líneas, ¿no? Entonces, a la final, claro, eso yo creo que va a ser un tipo de gráfica que va a ser bastante extendido y va a ser bastante utilizado.
Sí, y hay varias formas de presentar información, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que habíamos dicho la semana anterior era de que teníamos que optimizar el uso de lo que son las imágenes, ¿no? No, si era de lo posible, nosotros podíamos superponer varios tipos de gráficos de líneas en una sola, que eso es precisamente lo que está sucediendo, ¿no? Si ustedes ven acá, es una misma gráfica, pero en la que se están presentando prácticamente tres líneas distintas, se puede decir, ¿no? Acá prácticamente no se nos establece de qué son estas líneas, no nos dice. Nosotros sí podemos ver que el eje X es el eje temporal que está haciendo un análisis puntual por cada uno de los meses, ¿no? Y en el eje Y nosotros tenemos lo que son los valores. Y aquí podemos ver el comportamiento, ¿no? Algunas gráficas son decrecientes, otras gráficas son crecientes, algunas se permanecen estables, se podría decir, ni muy decreciente ni muy creciente, ¿no? Entonces, y claro, nosotros cuando presentamos varias gráficas en una sola imagen, tenemos que diferenciarlas. Eso es un poco lo que vamos a ver hoy, ¿no? O sea, se tiene que diferenciar y se tiene que poner este tipo de leyendas también. Eso lo vamos a trabajar la siguiente clase. Ya, entonces, esto es prácticamente lo que hay un poco que mostrar. Y yo creo que ya tal vez lo podían haber visto en algún tipo de, no sé si lo vieron en algún otro tipo de materia. Sí, pero bueno, recuerden que ya están ustedes relacionados con los que van, son estos tipos de gráficas. Ya han trabajado, ya han obtenido resultados mediante estos tipos mediante gráficas, ¿no? En otras materias. Por ejemplo, en diseño de experimentos trabajaban con los diagramas de Pareto, no sé, diagramas de superficie, ¿no? Todo eso también se puede hacer en lo que es el MATLAB, ¿no? Pero en este caso, si el Minitab, por ejemplo, que ustedes utilizan para diseño de experimentos, ya les genera las gráficas, no tiene mucho sentido de que ustedes migren a otro software como para trabajar con eso de ahí. Sí, lo mismo vi que la parte de, no sé si era de combustibles, creo que era de termodinámica, ustedes trabajaban también con esa parte de lo que era e-fuels, ¿no? No e-fuels, no, perdón, eso es la materia que están tomando ahora. Estaban trabajando con la parte de ERE, con la parte estadística, y estaban sacando ese tipo de imágenes, ¿no? Entonces, obviamente esto va a depender, las imágenes que ustedes tengan va a depender del tipo de software que ustedes vayan a trabajar, ¿no? Eh, y sobre todo hay que darse cuenta que sus softwares ya nos presentan imágenes, hay software especializados que ya nos van a presentar estas imágenes, entonces ustedes solamente van a tener que exportar esas imágenes y colocar en su documento mediante los códigos que ya los hemos dado, ¿no? Los códigos que habíamos revisado, ya habíamos visto que eran códigos que nos podían poner dos, tres imágenes en una sola juntas, ¿no? Se había recomendado que si tal vez ustedes tienen que poner varios tipos de imágenes, no superpuestas acá, sino como que varios gráficos, y les resulta un poco complicado lo que es la parte del código, lo pueden hacer en un tipo de software de edición de imagen, ¿no? Poner todas sus imágenes juntas, generar una sola imagen y ya con esas imágenes juntas colocar en el documento. Lo que sí ustedes tienen que siempre cuidar, en este caso, es la resolución. Siempre tienen que estar los gráficos en la mejor resolución posible. Sí, de hecho, un tipo de correcciones que ustedes les pueden mandar cuando envíen lo que sería lo que es esta parte del artículo, ¿no? Es de que tal vez las imágenes puedan estar de alguna forma pixeladas o no existe una gran resolución y se puede mandar a cambiar lo que son esas imágenes, ¿no? Entonces, esto sobre todo se les recomienda, sí, siempre cuidar lo que es ese detalle, cuidar lo que es la parte de las imágenes, ¿no? ¿Qué puede suceder? Que ustedes, por ejemplo, si quieren usan algún tipo de software para unir las imágenes, ¿no? Claro, las imágenes, por ejemplo, las sacaron de MATLAB a alta resolución, pero cuando le meten al otro software y exportan la imagen, o puede que se baje la resolución, o cuando más puede que se baje la resolución, ¿no? Si tal vez no exportan la imagen o hacen un print de pantalla. Sí, entonces ahí se va a bajar la resolución. Sí, entonces, bueno, eso les digo, hay que cuidar ese detalle. Sí, para la obtención de imágenes en software es lo que les había preguntado la semana anterior. ¿Qué es el software con el que están utilizando? ¿No? Algunos, por ejemplo, me dijeron algún tipo de software poco más técnico que era el Arena,
No, pero yo creo que el estándar un poco lo que está más extendido es la parte de Excel y la parte de MATLAB, ¿no? Habíamos hablado, la parte del Excel, de hecho, nos sirve un poco para lo que es las bases de datos, ¿no? Nosotros aquí lo que vamos a obtener son los datos que hemos medido, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, en el caso que nosotros trabajamos en el mes de junio, ¿no? Cuando hicimos la parte de los sensores, ¿no? Nosotros obtuvimos todo esto en formato CSV, lo pasamos a la parte de MATLAB y ahí fue cuando nosotros empezamos a hacer el análisis en lo que era la parte en MATLAB, ¿no? Pero acá nosotros también podemos obtener imágenes, ¿sí? De hecho, no sé si haya alguien que esté realizando su tesis, se puede utilizar bastante lo que es el Excel. Sí, no es necesario porque en el Excel ya se puede generar gráficas. Sí, nosotros tal vez no vamos a trabajar mucho las gráficas de Excel. La parte de Excel, creo que se puede exportar lo que son las imágenes, pero no son tan de la calidad que, por ejemplo, nos podría ofrecer las imágenes en lo que es MATLAB o lo que es prácticamente Python. Sí, entonces yo sí les recomendaría que, claro, más bien hagan la migración de lo que son las imágenes y las trabajen en lo que es un tipo de programa como el MATLAB o el Python. Sí. Entonces, si tienen hasta aquí algún tipo de pregunta. No. Después, claro, ¿cuál es la parte que nosotros tenemos? Esta parte del software es el MATLAB también, ¿no? Entonces, claro, acá nosotros en base a las bases de datos que nosotros obtenemos en lo que es Excel, podemos cargarlas en lo que es MATLAB y utilizarlas para lo que es un poco de análisis de datos y lo que es obtención de gráficas. Sí, hoy día no nos vamos a centrar tanto en lo que es trabajar con bases de datos de Excel, ¿no? De hecho, eso ya lo habíamos trabajado, lo vamos a retomar un poco en una siguiente clase, sobre todo para que ustedes tengan algunas consideraciones y sobre todo para que vean cómo se pueden obtener las gráficas y cómo nosotros tenemos que cambiar ciertos parámetros, ¿no? Si juntamos muchas imágenes, hay que tener a veces ciertos cuidados, ciertos detalles, y sobre todo para cuidar la estética de la imagen, porque recuerden que esta parte de la estética de la imagen parece algo superficial, algo iba a decir, no, lo que importa es realmente el contenido que da la imagen, ¿no? Pero la estética de la imagen nos da mucha información extra, porque, por ejemplo, nosotros, si ustedes ven este tipo de imagen, ¿no? Nosotros tenemos que organizar la información de los ejes. Sí, entonces de alguna forma, si nosotros, por ejemplo, ponemos el nombre de los meses y está muy pequeño, no se va a poder leer a simple vista, ¿no? O si simplemente no ponemos de que aquí son los meses, ¿no? O aquí no ponemos los que van a ser los valores, o no indicamos esta parte de acá, ¿no? Entonces ahí realmente se va a perder información, o lo que va a suceder es de que las gráficas van a ser conclusas y no van a ser autoconcluyentes. Sí, eso es un poco la parte de la introducción a la clase. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta hasta ahora. Vamos a continuar entonces. A ver, lo que les había dicho. Sí, ahorita lo que vamos a hacer es un poco revisar la parte de código, ¿no? Les había dicho que ustedes tienen en la parte del ELSA lo que es en la parte que dice clase o sábado 19 de octubre, ustedes tienen este enlace que nos manda a lo que es un código de MATLAB, ¿no? Les recomiendo que ustedes se copien este código, ¿no? Simplemente es texto, no tenemos que cargar ningún tipo de base de datos, por el momento no vamos a trabajar, es simplemente más bien analizar el tipo de códigos que nosotros vamos a tener para esta parte de acá. Sí, entonces, claro, ustedes van a tener que copiar prácticamente, ¿no? Eso les digo, esto les sirve de repositorio, o sea, para código, ¿no? Igual, recuerden que hay, o sea, en esa parte del código ustedes pueden asesorarse mucho por lo que es ChatGPT, ¿no? Aquí es cuando yo sí digo, o sea, es válido el uso de la inteligencia artificial, sí, sobre todo para lo que es código, sí. De hecho, muchos de estos les obtuve de lo que era
prácticamente ChatGPT, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno tenerlo, siempre es bueno analizarlo, ¿no? Ustedes simplemente van a hacer eso, se crean una nueva hoja en lo que es MATLAB, copian el código y ya les va a servir, ¿no? Acá si ustedes le quieren correr, les va a pedir que guarde, ¿no? Ustedes le pueden poner en lo que es el escritorio, la carpeta en las que están trabajando, ¿no? Siempre se les recomienda que si ustedes, por ejemplo, están trabajando con una base de datos, la base de datos en Excel y lo que es el código de MATLAB estén juntos en la misma carpeta, ¿no? Porque por cuestiones de los directorios, una cuestión interna de lo que es MATLAB y también para organización se podría decir. En este caso, como les digo, no es necesario, yo lo voy a guardar, yo ya le tengo acá, pero tampoco va a ser necesario que le pongan en una carpeta o algo porque lo que no estamos trabajando con bases de datos, ¿no? Ahorita más lo que vamos a hacer es ver los tipos de gráficas que nosotros tenemos, ¿no? Que es prácticamente los tipos de gráficas que nosotros hablamos hace un rato, ¿no? Vamos a ver los códigos, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los gráficos de líneas, ¿no? La característica de estos gráficos de líneas es, por ejemplo, ¿qué grafiqué aquí? Grafiqué lo que era la parte de seno y la parte de coseno, ¿no? Como les digo, ¿cuál es la característica acá? Lo interesante es de que, claro, la señal de seno está con una línea azul y la de coseno está con una línea interpuntada, ¿no? Entonces, esto es una forma de presentar información, ¿no? Ahorita simplemente vamos a ver código, cómo generar esto de acá y después vamos a, como les digo, vamos a revisar un poco cómo nosotros podemos poner etiquetas, cómo nosotros podemos eh, acotar, ¿no? Delimitar, ¿no? Toda esta parte de acá, ¿sí? Acá en la segunda lo que nosotros tenemos es un gráfico de dispersión, ¿no? No es si ustedes, claro, alguien va a decir cuál es la diferencia entre el gráfico de líneas y el gráfico de dispersión, un poco se podría decir que es cómo se presenta todo esto de acá y los comandos que nosotros vamos a utilizar. Sí, no va a ser el mismo comando para la gráfica que para poner lo que son esos datos de dispersión. Otro tipo de gráfico que habíamos visto era el tipo de barras que nosotros vamos a tener. Sí, y lo que era el gráfico de pastel. Ya, entonces vamos a empezar a ver un poco, vamos a analizar esto de lo que es el código. Sí, no sé si tienen alguna pregunta, algún tipo, no sé, de inquietud respecto a lo que les he dicho, ¿no? Ahora simplemente vamos a ver esta parte de código, ¿no? Algunas partes importantes y bueno, no sé. Preguntas. Vamos a seguir, ¿sí? A ver, entonces, bueno, ¿de qué va este código, no? Esta parte de acá es simplemente el nombre, nos dice gráficas en la línea uno, en la línea 2 nos dice la parte de CLC y la parte de Clear All. Esto es simplemente para cuando nosotros corramos lo que es nuestro programita, se limpie toda esta parte del workspace, ¿no? Como que se vuelvan a generar de nuevo. Ya, vamos a ver con la primera gráfica, ¿no? Que la gráfica nos dice que es la gráfica de pastel. Sí, esto está en la línea 10, ¿no? Simplemente un texto que he escrito ahí. En la línea 11 nos da la parte para crear la figura. Sí, o sea, ustedes tienen que crear lo que es la figura. Si yo le quito esta parte de figure, cuando yo le doy correr, eh, no se va a generar. Van a ver, aquí tengo la que he visto de líneas, dispersión, pero ya no tengo la figura de pastel. Entonces, siempre que nosotros trabajemos con esta parte de acá, tenemos que, espérense un ratito, Control Z. Ya, siempre tenemos que empezar nuestras gráficas con lo que es la parte de lo que es figure. Sí. Ahora, lo que he hecho en la línea 7 y lo que he hecho en la línea 8 es prácticamente, en la línea 7 se está creando lo que es un vector que se llama valores. Y aquí ustedes tienen los valores que nosotros vamos a colocar en los pasteles. Sí, y esta parte de acá de la línea 8 también es importante. ¿Por qué? Porque aquí se genera otro vector que ya no tiene valores numéricos, sino tiene
otro tipo de valores que son más bien cualitativos, se podría decir. Entonces, nosotros vamos a decir que creamos esto que dice etiquetas. La primera etiqueta es A, la segunda etiqueta es B, la C, D y E, ¿no? Está nosotros, esto, ¿cómo lo creamos? Entre comillas, ¿no? Vemos que está A entre comillas y eso es precisamente porque es una figura cualitativa, ¿no? Después, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuál es la forma en la que nosotros creamos? Lo que creamos es prácticamente con el comando py, sí, pie, o sea, pie, como el pie de manzana, como el pie de limón, no, pues por eso es que es la analogía de lo que es el gráfico de pastel, se puede decir, ¿no? En inglés tal vez se le conoce como el pie, ¿no? Y ¿qué es, cómo lo creamos? Con lo que dice valores y etiqueta. Sí, entonces acá nosotros podemos cambiar, por ejemplo, enero, ¿no? Y si le damos correr, vamos a ver que se va a cambiar lo que es nuestra etiqueta, ¿no? Quitamos estas de acá y acá ya vemos que en la parte de A se ha creado la parte que nos dice enero. Sí, entonces acá eso es precisamente lo que nos va a permitir cambiar justamente las etiquetas que nosotros vamos teniendo en lo que es el pastel. Recuerden que, claro, obviamente si se ha cambiado en la parte de lo que es el pastel, no se ha cambiado todavía en esa parte que nosotros teníamos acá, que también nos puede servir, nos puede dar información. A veces lo que sucede es de que el gráfico puede quedar sobresaturado acá, entonces nosotros simplemente no ponemos enero, sino le dejamos como A y después le ponemos en la parte de abajo enero, ¿no? Y le dejamos A y nos va a salir esa parte de ahí. No sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Esto, a ver, ¿cómo ustedes lo van a adaptar al código? Tendría que crear un vector con los valores que ustedes quieren poner en lo que es el pastel y otro vector con lo que son las etiquetas. Crear esta línea de código que nos dice pie, paréntesis, valores como etiquetas, o sea, para que se vaya esta parte de ahí y simplemente correr. Sí, eso es un tipo de gráfico bastante sencillo. No hay mucho más que decir. Ya se trabaja con valores puntuales y esos valores puntuales van a estar en este vector de acá. Y esos valores puntuales pueden ser obtenidos por tal vez otro tipo de software, algún tipo de cálculo, ¿no? Lo que importa es de que ustedes, a partir de esos resultados, creen lo que es este vector de valores. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Ah, entendí. Ya, gracias Alexis, ¿no? Ahora, una parte importante, recuerden que nosotros estamos poniendo, eh, a ver, analicemos lo que es el gráfico, analicemos, bueno, aquí veo que se me... Clear all, close all. Acá siempre es bueno poner, me había olvidado de poner esto, si ustedes le pueden poner, añadir abajo del CLC, del clear all, close all, que nos va a cerrar todas las gráficas que teníamos abiertas antes. Entonces, así, si ustedes ven en la parte de abajo, ya no se van a empezar a acumular cada vez más imágenes, ¿no? Que eso es lo que me estaba sucediendo. Por ejemplo, si yo le quito el close all, le hago correr van a ver que ya no van a salir cuatro, ya no van a estar cuatro imágenes, sino van a estar ocho. ¿Sí? Esto se vuelve molesto, son las mismas imágenes que habíamos sacado, se van apilando, ¿no? Entonces acá siempre es bueno poner un close all, ¿no? Cerrar todo. Sí, vamos a ver, después, aquí hay información, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la parte de arriba que nos dice gráfica de pastel, ejemplo, eso es lo que nosotros hemos cargado en la parte, en la línea 16 en la parte que nos dice título, ¿no? Nosotros podemos poner algo así como ventas, se podría decir, sí, ventas totales, algo así, totales. Y van a ver que cuando le damos a correr, ya se va a haber cambiado, ¿no? Entonces esa es la parte en la que nosotros podemos cambiar el título, ¿no? Hay varias formas de cambiar la letra, esto lo vamos a ver en una siguiente clase, que de hecho ya no va a ser de aquí, va a ser de aquí en 2 semanas, se podría decir, porque la próxima semana tienen la sesión que es presencial. Sí, y bueno, viene esta parte de acá, habíamos dicho, ¿no? Ya saben, perdón, cómo obtener la parte de A, B, C y D, pero esta parte de acá todavía vemos que no se ha modificado. Es que esta parte de acá se puede decir que es
una parte extra. Es una parte extra que nosotros en dónde la estamos creando. La estamos creando en la parte 17. Es la línea que nos dice leyenda, ¿no? Y acá lo que estamos haciendo es, nosotros recuerden que habíamos creado las etiquetas, este vector, ¿no? Que nos servía para etiquetar a cada uno de los valores que nosotros habíamos cargado en justamente el vector valores. Ahora, lo que sucede con lo que es la línea 17 es de que nosotros le vamos a dar un, no, o sea, prácticamente estamos cargando una información extra en el dibujo en el que nos está diciendo cuáles van a ser los valores de cada una de esas etiquetas. Sí, ustedes ven cuál es la parte del código, nos dice comillas, font size 2, eso es para cambiar el tamaño de la fuente. Ya lo vamos a ver después. Ahorita no vamos a centrarnos tanto en esto, sino en la información que nosotros podemos cargar aquí. Sí, ustedes se dan cuenta, la leyenda está prácticamente A, B, C, D y E. No, se les había dicho anteriormente que yo en la parte de etiquetas podría, por ejemplo, si en este caso fuera, no sé, cada un pedazo del pastel, como se dice ahí, no fuera lo que es el meses. Si yo le pongo los meses ahí, se satura la gráfica, ¿no? Les había dicho que la parte estética es muy interesante, sobre todo cuando se presentan resultados, sobre todo cuando se va a presentar, ¿no? ¿Cómo yo puedo o sea, quitar esa saturación? Simplemente le puedo poner le puedo poner esta parte de legend y puedo empezar a poner lo que son los meses, ¿no? En vez de poner A, B, C, D, voy a poner, ¿no es cierto? Enero, febrero, voy a poner en esta parte lo que es marzo. Si ven, o sea, bueno, acá va aumentando lo que es la parte del código, pero bueno, abril y por ejemplo mayo, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es de que en el pastel va a seguir apareciendo el A, B, C, D y E, pero en la parte de lo que es la leyenda va a cambiar. Sí, va a cambiar y vemos, ha cambiado justamente acá. Y lo cual, o sea, esto ya nos sirve, es un poco más explicativo, ¿no? Porque ya, eso les digo, nosotros podemos ver cuáles son los porcentajes, sí, de hecho, o no, no solamente los porcentajes, sino la información, podemos incluso ir cargando también cuánto vale cada uno de esos, ¿no? Em, Claro, acá por ejemplo podemos poner, si no queda claro, en vez de ponerle A, le podemos poner 30, que hay que hacer la comparación. No, no va a ser el mismo 30 de arriba. El 30 de arriba es un valor numérico, eso es un valor cualitativo, ¿sí? O sea, que en realidad yo le voy a poner 30 para que la parte del pastel se me indique que es 30, ¿no? Y acá ya vemos que hay una mejor información. Nos dice que toda esta parte azul oscura es 30 y nos dice que esto va a corresponder a las ventas totales de lo que es el mes de enero. Sí, entonces aquí eso les digo, siempre hay que tener en cuenta esta parte del código, qué es lo que nos dice y cómo nosotros lo podemos modificar. Como les digo, el código ya está. Ahorita a veces con esto del chat GPT ya nos genera código. Nosotros lo que sabemos o lo que tenemos que hacer es modificar el código, saber cómo modificar el código. Sí, y eso les digo, vamos cambiando los atributos. Por ejemplo, podemos poner 20, 15, no, perdón, es 25 acá, ¿no? Acá ponemos lo que es 15 y acá ponemos lo que es 10, ¿sí? Y le ponemos correr, vamos a ver que esta parte de acá ya lo vemos. Sí, y ahora queda mejor, ¿no? Ya es bastante autoconcluyente esta imagen, que decíamos que era un poco el objetivo de esta parte de acá, ¿no? En esta parte de la leyenda estamos obteniendo lo que son los valores. Estas gráficas, claro, la podemos un poco mover, ¿no? Ya vamos a ver lo que son los tamaños. Ahorita tampoco no nos vamos a meter mucho en eso, simplemente en lo que son, cómo nosotros obtenemos, ¿no? Y acá, claro, eso les digo, esta ya es una gráfica que nosotros hemos generado, ¿no? Como nosotros guardamos esta gráfica, es tan fácil como ir a esta parte de acá que nos dice Set Figure.
Esto obviamente en MATLAB, ¿no? Nosotros vamos a escoger en dónde vamos a guardar lo que es esta imagen, pero sobre todo hay que tener una consideración acá, porque si nosotros simplemente ponemos, bueno, acá nos dice cuál es el título, ¿no? Acá nosotros, por ejemplo, podemos poner imagen uno. Sí, siempre se recomienda que no se ponga espacios entre lo que son las imágenes, ¿no? Porque recuerden que esto, por ejemplo, lo van a cargar en el overleaf y ahí en el overleaf no les va a reconocer lo que son los títulos en los que tengan espacios entre lo que son las imágenes, ¿no? Por ejemplo, yo lo puedo poner justamente en la parte de trabajo de titulación, ¿no? En la parte de gráficas, le voy a guardar acá. Lo que pasa aquí es de que si yo le pongo como que imagen uno siempre me va a pasar se me va a guardar en lo que es la configuración de MATLAB, que es punto .fig, ¿no? Y punto .fig en este caso, ustedes ven, acá se ha guardado la primera imagen, imagen uno punto .fig le va a abrir. Pero esto siempre lo va a abrir con lo que es el formato de MATLAB. Sí, es justo la imagen que nosotros hemos guardado. Ahora, ustedes no van a tener que guardar en lo que es el archivo .fig, perdón, ¿dónde está? Acá, ¿ya? Sino realmente lo que van a tener que guardar, bueno, si yo lo pongo a guardar, ya se sigue guardando porque ya le puse algo así, ¿no? Le tendré que poner algo así como que guardar como o simplemente generarle de nuevo, ¿no? Eh, por suerte, este programita es chiquito, no tarda mucho tiempo en correr. Pero la cosa es de que ustedes si quisieran guardar claro, es el mismo procedimiento, pero tienen que poner acá. Pueden utilizar acá cuál es el formato, ¿no? Obviamente hay varios formatos. ¿Cuáles son los formatos que más se utiliza? El JPG. No, creo que el BMP también, ¿sí? Pero por ejemplo, recuerden que cuando ustedes trabajan en la parte de Overleaf, tiene que especificarse no solo el nombre de la imagen, sino también la extensión de la imagen con la que vamos a trabajar. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo les recomendaría que lo hagan con JPG, ¿no? Asimismo, le voy a poner en la parte en la que estaba, ¿no? Trabajo de titulación, gráficas, ahora sí le pongo imagen uno. Sí, pueden ponerle también algo más pequeño, Fig uno. Sí, eso simplemente, siempre les he dicho que un poco trabajen con nombres en clave, se podría decir, ¿no? Fig uno, Fig 2, Fig 3. Esa es una forma óptima de ir trabajando, ¿no? Siempre, bueno, según ustedes tienen que ir organizándose. Y acá ya vemos que tenemos la imagen. Si abrimos esta imagen, ya nos abre en lo que es imagen JPG. Ya vemos que tiene una resolución bastante buena, hecho un zoom bastante grande. Acá un poco ya se empieza a pixelar lo que es la imagen, pero a ver, recuerden que esto, o sea, prácticamente casi está utilizando todo lo que es el espacio de la pantalla. Ustedes si cargan esto en lo que es un archivo de overlay va a ser una imagen bastante más pequeña. O sea, es decir, que la conclusión aquí es de que la resolución es bastante buena de esta imagen. Sí, no se va a perder. Hay que evitar, siempre se tiene que cargar las imágenes así como está. Hay que evitar hacer lo que es prints de pantalla. Sí, a veces hacer un print de pantalla es una forma muy fácil de obtener una imagen, pero cuando hacemos un print de pantalla, por ejemplo, sí, yo puedo hacer aquí el print de pantalla, ¿no? Ya con esto de acá. Y me va a salir acá, ¿no? No me salió. No, vamos a ver. No me genera. Ya, pero bueno, quería ver un poco cuál era el efecto, cómo se baja lo que es la resolución. Sí, entonces esto es el primer gráfico, eso les digo que hemos visto, ¿no? Aspectos generales, cómo creamos lo que son las distintas subdivisiones de lo que es el pastel, cómo creamos lo que son estas etiquetas que nosotros se van a ver en el pastel y cómo nosotros podemos poner la descripción de cada una de esas etiquetas en el pastel. Sí, para terminar, aquí nos dice, en la parte del código nos dice set. Font size es tamaño de la fuente, tamaño de la letra 16. Por ejemplo, yo le puedo poner 24. Se va a desproporcionar, va a estar medio, vamos a ver. Sí, quitamos esto de acá. Bueno, ventas totales, es porque estamos cambiando lo que es el título, ¿no?
Yo puedo cambiar, ven que no se cambió esto de enero, febrero, marzo, abril, mayo, porque nosotros aquí en la parte de la leyenda estamos seteando que el font size, el tamaño de la fuente sea 12. Sí, entonces, claro, si yo quiero que sea más grande, más pequeño, le voy a cambiar el tamaño acá. Sí, como les digo, siempre hay que cuidar la estética, siempre hay que cuidar que se vea bien y sobre todo como va a ser una imagen pequeña, a veces si ustedes ponen una imagen muy grande, eso se va a ver feo. A veces también cuando ustedes tienen varias gráficas juntas, los ejes, si no cambian los tamaños de los ejes, lo que va a hacer el MATLAB es de que eso les va a de alguna forma, ¿cómo les digo? Ajustar como el MATLAB piensa que es adecuado y frente a eso, claro, se van a superponer lo que son las palabras y todo, entonces se va a ver feo, ¿no? Esa es la forma en la que nosotros podemos cambiar. Sí, recuerden, para hacer este tipo de gráficas, o sea, y si se dan cuenta, la parte que obtiene la gráfica es simplemente esta parte de aquí. Sí. De ahí el resto del código está en cómo nosotros los valores, cuáles van a ser las etiquetas y un poco nosotros cómo modificamos lo que es la información. Sí, no sé si tienen alguna pregunta. Ya, vamos a continuar. Sí, vamos a ver. La segunda parte, el segundo tipo de gráfica que nosotros vamos a ver va a ser la gráfica de barras. Sí, lo mismo, un poco vemos que es el mismo procedimiento que con el que nosotros hemos trabajado. Sí, nosotros creamos todo esto se va a ver en lo que es la línea 25 y 26, ¿no? La línea 25 nos crea una nueva figura, ya les había indicado que siempre es importante crear la figura, si no, no nos sale. En la página 26 estamos creando lo que es nuestra gráfica de barras, ¿no? En este caso estamos creando prácticamente ¿qué? Estamos creando esta parte, ¿cómo lo creamos? Lo creamos con esta parte que nos dice bar de barra, ¿no? Entonces estamos creando lo que son las barras. ¿En qué estamos creando lo que son o con qué vector estamos creando lo que es este gráfico de barras con lo que es esta parte que nos dice valores? Sí, que es prácticamente el vector que está creado en la línea 22. En la línea 22, eso es muy parecido a lo que habíamos hecho anteriormente con lo que es la parte del pastel, ¿no? Estamos creando un vector con valores, distintos tipos de valores, son cinco tipos de valores, 30, 20, 25, 15, 10 y los estamos graficando mediante lo que es esta barra bar. Sí, si le damos a correr al programa, vamos a ver que acá prácticamente, ¿no es cierto? Tenemos los valores que nosotros hemos creado, la gráfica se ajusta sola, ¿no? Y tenemos esta parte de acá. Sin embargo, o sea, acá sí hay una diferencia respecto a lo que habíamos visto antes en bar, en Py, que digo. Si nosotros vemos en Py, vemos que esto lo creamos mediante dos valores, ¿no? Mediante lo que es especificar lo que es la parte de valores y poner la parte de lo que es etiquetas. Sí, valores y etiquetas. En este caso solamente estamos cargando los valores, pero sin embargo vemos que en la línea 21 se ha creado lo que son las categorías. Sí, en este caso podría ser las etiquetas y tienen un nombre similar al que nosotros habíamos puesto, ¿no? Habíamos dicho que estos ya no van a ser valores cuantitativos, sino cualitativos. Sí, sin embargo, nosotros, claro, vemos que esta parte de la categoría no la creamos conjuntamente con var. Lo que es esta parte de var nos va a crear simplemente con lo que va a ser el vector valores. ¿Sí? Entonces acá vemos que en la línea 28 nos dice ajustar el eje X con las categorías y aquí es cuando nosotros vamos a cargar lo que es la parte de las categorías, ¿no? Y viene esta línea de código 29 que nos dice set, ¿no? Eso como les digo, no hay mucho, o sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que utilizar? ¿No? Es la parte de GCA y la parte que nos dice extic label no la cambiamos, sino simplemente aquí vamos a cargar lo que es el vector de valores cualitativos categoría que hemos creado anteriormente, ¿no? Eso es precisamente lo que nos va a permitir que nosotros tengamos en lo que es nuestro eje Y las categorías que vamos creando, ¿no? Podemos cambiarle el nombre, podemos cambiarle el nombre, ¿no? Podemos ponerle, como habíamos visto en ese ejemplo anterior,
Podemos ponerle, por ejemplo, los nombres de los meses. De hecho, a ver, simplemente acá. Ah, no, no, no les puse acá. Bueno, le quería copiar, ¿no? Acá voy a poner, ¿no es cierto?, lo que es febrero, marzo, y vamos a ver que, claro, ya no nos va a salir en la parte de abajo A, B, C, D, E, sino que ya nos va a salir lo que son los nombres de los meses, ¿no? Y le ponemos correr. Vamos a la segunda imagen y vemos que está en la parte de abajo lo que son los meses. Sí, no mucho más. O sea, lo importante, como les digo, a la final, claro, estos valores ustedes los pueden obtener mediante mediciones, mediante medias, ¿no es cierto? Tratamiento de datos. Lo más importante acá es crear este vector de categorías y crear lo que son este vector de valores, ¿sí? Crear este vector de valores. La parte de bar nos permite graficar lo que son los valores. La parte de acá abajo, la de set, nos permite cargar lo que es las categorías. Y lo que viene a partir de lo que es 32, 33 y 34 es simplemente en la parte de title, cargar el título, ¿no? Acá podríamos cambiar de nuevo, ¿no? Eh, Ventas, sí. Y acá ya aparece también 33 y 34, algo que no habíamos puesto en la parte anterior porque no nos hacía falta. Acá es la parte de los ejes, ¿no? En la línea 33 tenemos X label, la línea 34 Y label, ¿no? Eje X, eje Y, ¿no? Y aquí tenemos categorías, que eso, a ver, no es el nombre, o sea, estamos poniendo aquí el mismo nombre que hemos puesto de los vectores que hemos creado, pero aquí nosotros podemos realmente cambiar, ¿no? Sabemos que en el eje X, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que eran, por ejemplo, meses, ¿no? Acá podríamos decir, no sé, poner ventas, ¿no? O valores. Creo que estaba valores, ¿no? Pero bueno, le cambiamos, ¿no? Entonces, cambiamos los nombres de los ejes y vamos a ver que esta parte de acá se ha cambiado, ¿no? Valores, podríamos cantidad de dinero, ¿no? Meses, sí. Por ejemplo, valores, siempre que trabajamos, ustedes, por ejemplo, cuando están trabajando, eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, pueden poner aquí lo que es el símbolo de dinero. Sí, si ponen el símbolo de dinero o pueden poner, por ejemplo, para indicar que eso se mide en lo que es, son $30, se podría decir, ¿no? O acá se podría cambiar, por ejemplo, y se podría poner lo que es USD, ¿no? United States Dollar. Y nos va a quedar en esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, siempre que, bueno, nosotros trabajemos, ¿no es cierto? Ustedes sobre todo, como las imágenes que van a presentar son imágenes de alguna forma científicas, ¿no? Siempre es bueno que ustedes coloquen lo que van a ser las unidades, ¿no? ¿Qué unidades están trabajando? ¿Ya? Esto es lo que es el gráfico de barras, ¿no? Como les había dicho, lo más importante como creamos es simplemente con lo que es el comando bar. Ya, no sé si tienen alguna pregunta. Ya, no hay preguntas. Vamos a ir con lo que es el tercer tipo de gráfico, lo que es el gráfico de dispersión, ¿no? Para crear los gráficos de dispersión, obviamente nosotros, como les había dicho, estamos viendo lo que van a ser datos medidos por sensores, ¿no? Etcétera. Van a ser, por ejemplo, gran cantidad de datos, los gráficos de dispersión. Los gráficos de dispersión un poco están relacionados a lo que ustedes trabajaban cuando sacaban gráficos en R, ¿no? Antes de pasar a la parte de qué es lo que grafica, qué estamos haciendo en la línea 38 y en la línea 39, acá lo que se está creando van a ser puntos aleatorios, ¿sí? Por eso es que nosotros utilizamos lo que es la parte de random, ¿sí? Estamos diciendo que se generen 100 valores aleatorios diferenciados uno a uno, ¿no? O sea, lo que va a hacer es de que, por ejemplo, va a crear un vector de datos con números de 1 a 100, pero los va a ordenar, por ejemplo, 1, 15, 25, ¿no? O sea, creando números random, ¿no? Y siempre va a ser, ¿no? O sea, si ustedes ven esta gráfica, la vamos creando
es la tercera, nunca va a ser la misma. Sí, siempre nos va a salir diferente porque prácticamente lo que está haciendo el MATLAB es crear números random en X y números random en Y. Sí, obviamente ustedes para sus investigaciones no es que van a crear números random, no, eso es simplemente un modelo explicativo para lo que es esta parte de lo que es la dispersión de datos. Eso es simplemente para poder graficar valores. Sí. Ustedes, eso van a ser en este caso, lo que es X y Y van a ser los valores que van midiendo, los valores que van obteniendo. Ya, ahora, claro, una vez que hemos visto, ¿no es cierto? Una vez que nosotros especificamos esto de acá, de que son los valores random, ¿no? En la línea 42 nosotros creamos lo que es la parte de figura y en la línea 43 viene realmente qué es lo que nos está creando esta parte de o cómo se está generando lo que es esta gráfica. ¿Cuál es el comando? El comando es scatter. Sí, scatter, la traducción es como dispersión, algo así, ¿no? Como dispersado. Ya, entonces ese es el comando, ¿no? Eso es realmente lo que nos interesa acá, ¿qué es lo que estamos cargando? Estamos cargando de que, sobre todo esto es el tipo de gráfica con lo que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Y acá lo que se nos está diciendo es de que nosotros vamos a prácticamente hacer la gráfica de dispersión, scatter, de lo que es nuestro vector en X y nuestro vector en Y, ¿no? Acá ponemos simplemente es una configuración para que ustedes ven, van a ser como que puntos que nos salen ahí, ¿no? Van a ser los puntos que salen, esos puntos estén de un color lleno, se puede decir. Sí. Ahora, ¿qué es importante? ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener en consideración acá? Es de que tanto lo que es X y Y tengan la misma longitud. Sí, tienen que tener la misma longitud porque lo que va a hacer scatter es que va a crear cada punto por la coordenada que se va poniendo, ¿no? Eh, ¿Cómo es esto de los puntos por coordenadas, no? Si ustedes se dan cuenta, vamos a ver nuestros ejes. Tenemos aquí de -3 a 3, ¿no? Que son los valores que se han creado de forma aleatoria, sí. Pero si ustedes se dan cuenta, de -3 a 3, nosotros, por ejemplo, aquí vamos a tener cierta posición. Cierta posición. Entonces, en cierta posición, nosotros vamos a tener este valor de 1,09 y vamos a tener el valor de -2,21. Sí, entonces, o sea, nosotros vamos a tener una posición uno en X del vector X, posición 2 del vector X, posición 3 del vector X, lo mismo, posición uno del vector Y, posición 2 del vector Y, posición 3 del vector Y. ¿Y cómo se va a crear este punto con la posición uno de X, uno de Y? Posición 2 de X, posición 2 de Y, posición 3 de X, posición 3 de Y. ¿No? Entonces, por eso es importante que creo que podemos generar un error. Si yo, por ejemplo, pongo 120 puntos, eh, vemos que no se genera, ¿no? La imagen 3 no se genera, porque acá ya vamos a leer cuál es el error que nos dice. El error nos dice X y Y deben ser vectores que deben de tener la misma longitud. Sí, entonces pilas con esto de acá, porque si ustedes quieren graficar dos vectores de esta manera, para ver la dispersión, tienen que tener lo que es la misma longitud. Ya, no sé si quedó alguna pregunta, ¿no? Ven, cambio esto de acá y ya tenemos esta parte de lo que es la dispersión, ¿sí? Eso es distinto, ¿no? Es distinto, vemos que se crean otros números de valores, ¿no? Porque estamos poniendo esta parte de que se creen puntos random. Pero esto de los puntos random, como les digo, no van a utilizar ustedes, no van a utilizar ustedes. Ustedes van a hacer graficar con esto lo que van midiendo. Sí. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, ¿qué viene el resto? El resto viene 44, la parte que nos dice título, la parte 45, eje X, parte 46, eje Y, y aquí algo que no habíamos puesto, que es, estamos cargando lo que es la cuadrícula o la grilla que se llama, ¿no? Esto a veces se lo puede poner, a veces no se lo puede poner, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo acá, ¿no? Como en forma de mensaje, lo que va a suceder es de que la imagen que nosotros tenemos ya no sale con la grilla.
¿no? A veces esto puede ser explicativo, nos ayuda para ver los ejes. Entonces, la recomendación es de que sí se le ponga lo que es la grilla, ¿no? A veces puede saturar también lo que es el gráfico, entonces no se le va a poner. ¿Sí? Esto respecto a los gráficos de dispersión, vemos que realmente cuál es el comando más importante, perdón, en esto de los gráficos de dispersión es la parte de scatter. Sí, no sé si tienen algún problema, alguna inquietud, algo respecto a lo que hemos visto acá. Y bueno, ya para ir terminando la clase, ¿qué nos queda? Nos queda lo que es el gráfico, el último gráfico que nosotros tenemos acá, que es el gráfico de líneas, ¿no? Esto, a ver, yo para crear este gráfico, eso les había dicho, es prácticamente, si nos ponemos, no, a ver, pongámosle para crear. Eh, Claro, nosotros, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá es prácticamente lo que es una gráfica de seno y una gráfica de coseno, ¿no? Seno y coseno. Y claro, seno y coseno es prácticamente la misma gráfica, pero desfasada, se podría decir, ¿no? Entonces, nosotros ahora lo que vamos a hacer es prácticamente crear un vector T. Este vector T simplemente nos crea el vector de valores para lo que va a ser la parte de seno y coseno. Y acá simplemente estoy creando lo que es un valor uno que nos dice una función y que es igual a seno de t y la otra que es y coseno de t, que es lo que voy a graficar, ¿no? Y ahora, como les digo, la gráfica, bueno, aquí nos dice F3, perdón, es F4, ¿no? La parte de figure, que como les había indicado, nos crea lo que es la parte de la figura. Y acá lo que estoy poniendo es el comando plot. Entonces, acá realmente, ¿cuál es la que nos va a generar lo que es la gráfica es plot? Y acá, ¿qué es lo que estoy cargando? Acá hay varias maneras de cargarlo. Puedo especificar lo que es X y Y. En este caso, simplemente me vale con poner Y, ¿no? Que sería nuestro Y1, que es nuestra gráfica de seno, ¿no? Acá estoy utilizando un comando que me dice light width, que es un poco para cambiar lo que es el grosor de la línea. Sí, estoy seteando que sea 2, le puedo cambiar uno, ¿no? Y acá lo que estoy poniendo es hold on, ¿ya? Y eso es importante porque eh, o sea, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, pongo como mensaje esto de acá, ¿no? O si no pongo hold on, esta parte le voy a quitar, ¿no? Solo se va a graficar lo que es la parte del cero, ¿no? Bueno, deshizo la parte del coseno, ¿no? Espérense. Ahí, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que, si ustedes ven, o sea, yo quiero mostrar ahí dos gráficas, pero ahora simplemente estoy cargando una. Es porque plot solo me va a graficar una función. En este caso, solo va a graficar y1. Si yo quiero graficar y2, tengo que poner otro plot. En este plot le estoy cargando que va a ser y2. Le estoy poniendo que esto va a tener un grosor de línea 2. Y en este caso, le estoy indicando que el tipo de línea va a ser un tipo de línea entrecortada, ¿no? Simplemente lo hago, ¿cómo lo hago? Le pongo coma, le pongo lo que es paréntesis y le pongo lo que son estas dos líneas de acá, ¿no? Le pongo hold on para que se mantenga esto, pongo el grid on, que es para cargar lo que les había dicho, la cuadrícula, la grilla que tenemos, y ahí es cuando nosotros vamos a tener las dos imágenes. No, como les digo, el primer plot me sirve para plotear esta parte de lo que es el seno, el segundo plot para lo que es el coseno y yo le he seteado mediante lo que es esta configuración de acá para que me salga la línea entrecortada. No puedo cambiarle, le puedo poner, por ejemplo, pongámoslo en 4. Sí, vamos a ver que esto se va. Ven, ha cambiado, ¿no? Se ve, de hecho, ya no se ve tan bien, ¿no? Podremos dejarle como un 13, podría decir acá. Ya, y ponemos la parte de grito. Sí, no hay mucho más. Esto es la forma en la que nosotros creamos, como les había dicho, eso es una forma en la que nosotros podríamos poner, por ejemplo, varios tipos de gráficas en una sola superposición. O sea, en vez de poner dos gráficas, una gráfica en la que le estoy mostrando el seno y la otra gráfica en la que estoy mostrando el coseno, dos gráficas, más espacio en lo que es el artículo, el texto.
pongo dos, optimizo y pongo las dos imágenes superpuestas, siempre que estas dos imágenes se puedan superponer, ¿no? Ahora, si ven, esto es un gráfico que, claro, no tiene título, no tiene ejes. ¿Cómo se pone título? ¿Cómo se pone ejes? Prácticamente yo puedo ir con la parte que dice título, ¿no? Le copio en la parte de acá abajo y le voy a poner, en este caso, le voy a poner, por ejemplo, que sea velocidad, ¿no? Ya, velocidad, lo que voy a copiar es justamente la parte que nos dice los ejes, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a poner? Esto, el eje X va a ser el tiempo, ¿no? Le pongo tiempo y se le pone entre corchetes segundos, ¿no? Acá lo que voy a poner es velocidad. No, la velocidad entre corchetes ya sabemos que es metros sobre segundos y vamos a ver que ahora sí se van a ajustar, van a aparecer lo que son nuestros ejes, ¿no? Tenemos lo que son nuestros ejes. ¿Ya? Ahora, lo que les había dicho, o sea, ya nos aparece, ¿no? Ya podemos ver que eso ya es una gráfica que ya se podría presentar, ¿no? Ahora, se puede, por ejemplo, diferenciar, ¿no? O sea, aquí, claro, están las dos, en el caso hipotético que sean velocidades, están las dos, pero no nos dice cuáles son. Nosotros, ¿cuál es cuál? ¿No? Nos vamos con esta parte de que nos dice legend. Sí, le voy a copiar hasta esta parte de acá, ¿no? Todo esto mismo está acá. Claro, aquí lo que tendría que cerrar es este paréntesis, por eso me está dando el error. Y acá, por ejemplo, puedo poner lo que es velocidad 1 y acá voy a poner lo que es velocidad 2, ¿no? Puedo setear lo que es el tamaño de lo que habíamos visto acá, ¿no? A la final, por eso ya tienen el código, ustedes pueden, por eso, saber un poco, utilizar cuáles las líneas de código necesarias, ¿no? Puedo poner acá abajo que el set no sea 24 sino sea, por ejemplo, 16. Y lo que nos va a salir es que velocidad 1 velocidad 2 sea con lo que es prácticamente el otro valor, ¿no? Entonces ya vemos que eso es una gráfica un poco más profesional. Eso ya es una gráfica que ustedes podrían presentar. ¿Ya? No sé si tienen algún tipo de pregunta, algún tipo de inquietud. Todo entendido, ingeniero. Ya, entonces esto, bueno, como les digo, queda este código disponible. Hemos visto, son cuatro comandos con los que nosotros hemos trabajado. El py para lo que es el pastel, bar para lo que son barras, scatter para lo que es dispersión y plot para lo que son gráficos de líneas, ¿no? Esto les sirve, esto sobre todo es una clase muy general, esto es algo para que ustedes vayan adaptando a lo que son sus códigos. Y no mucho más. Hemos visto algunos tipos de configuraciones, esas son gráficas, algunos tipos de recomendaciones, como hemos visto la parte de cómo exportar. Y yo creo que por el momento, eso les digo, no hay mucho más. Hoy día estaba preparada una clase no tan extensa y nos veríamos el día de mañana. Sí, recuerden, el día de mañana es la revisión de los avances. Todo lo que tiene que ver con metodología, ingeniero. Todo lo que es metodología. Sí, avance de lo que es metodología. No más. Ya, entonces, eso, dejemos la clase por hoy, nos vemos el día. Ya les subo lo que es el video de la clase al Drive y nos estamos viendo mañana. Ya, ingeniero. Listo, gracias, Muchas Listo, ingeniero. gracias. Hasta gracias, luego. hasta luego, pase Hasta luego. bien.